Pero, buenos días, hermano, los que no había saludado. Andaba buscando esto y justo estaba acá arriba. Voy a probar si va. Bien, ahí sí. Bien, hermano, buenos días. Repito, para todos. Hoy vamos a ver una tercera parte en el proceso de aprendizaje que hemos tenido. ¿Se acuerdan las dos anteriores? Hoy día hay prueba, hermano. Hoy día hay prueba. Ah, sí. La cara. ¿Hay prueba, hermano? Vamos a hacer un test. Las dos anteriores, ¿cuáles eran, hermano? ¿Se las pueden decir? Investigación, bien, investigación. Y la segunda era interpretación. Bien. Hoy pasamos a una tercera etapa que quizás para algunos puede sonar un poquitito más fácil también. Es más práctica, así que quizás para algunos más entretenida también. Pero no por ello, más, voy a decirlo así, como simplista. ¿Ya? En la implementación también nos podemos equivocar y poder haber hecho todo un trabajo anterior bien, y en la implementación equivocarnos y hacer cualquier cosa, ¿ya? Para ello, vamos a ir avanzando. Lo que vamos a ver hoy, implementación. Entonces, puede decir, ¿qué es implementación? Bueno, aplicar la doctrina bíblica a usted mismo y a los que enseñe. O sea, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, llevarlo a la práctica. ¿Ya? Un estudio solo por estudio no produce nada. Hay un montón de teólogos que no son ni siquiera cristianos, hermano. ¿Ya? La diferencia del cristiano es que no solo estudia la Biblia, sino que aprende a vivir lo que aprende de la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros creemos que la palabra de Dios es relevante para todos los aspectos de la vida del ser humano. Por ende, en todos los aspectos de nuestra vida debemos de aprender a aplicar la verdad bíblica. Porque hablamos de a uno mismo, bueno, lo básico, ¿no es cierto? Estudio yo para implementar yo, pero también en las diversas áreas que nosotros tenemos que enseñar lo que hemos aprendido o lo que le estamos enseñando a otro. Por ejemplo, los que son padres le enseñan a sus hijos, entre esposos. Con no cristianos a veces nos toca enseñar la Biblia. Llegan no cristianos con dudas, o cristianos incluso con a veces menos conocimiento que uno, a preguntar cosas, y uno debería saber responder correctamente, ¿no es cierto? Entonces, no solo estudiar y aprender a implementar para otros tiene que ver solamente para que tienen la labor de enseñar, sino creo yo para todo cristiano, ¿no es cierto? Amén. Entonces, algo importante y que es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se acuerdan que el pastor Ricardo siempre dice la doctrina es una? Toda la doctrina en la Biblia es la misma. Si usted encuentra una doctrina diferente en la Biblia, la que nadie ha encontrado, le aseguro 100% que usted está equivocado, no la Biblia. Ya su proceso está mal. La diferencia con la aplicación es que la aplicación sí es dinámica, ¿ya? Sí es algo que va a cambiar dependiendo de la persona y dependiendo del contexto. No todos vamos a aplicar las mismas cosas. No significa eso que la doctrina es diferente, hay que tenerlo claro. Pero, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos con respecto a la oración. No todas las aplicaciones con respecto a la oración van a ser las mismas, porque no todos viven las mismas realidades o no todos tienen las mismas falencias. Ya puede que a usted un pasaje le hable, por ejemplo, un pasaje muy genérico que hable del pecado. No todos estamos luchando contra los mismos pecados. Por ende, la implementación a vivir esta doctrina va a ser diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es aplicar un texto? Y ahí podemos hacerlo en base a una pregunta. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué debo hacer en respuesta a lo que estoy estudiando? Ok, vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero ¿se acuerdan que hemos visto algunos textos que hablaban, por ejemplo, de la oración vigilante? Bueno, ¿qué hago yo para vivir una oración vigilante? Eso es lo que estamos buscando responder con la aplicación. Si la doctrina es que Dios es inmutable, bueno, ¿cómo vivo yo mi vida cristiana en base a la verdad de que Dios es inmutable? Él no cambia. Eso se refiere a la implementación, ¿ya? Entonces, avanzando, antes de ver qué o cómo implementar las doctrinas que hemos visto hasta ahora, vamos a ver algunos aspectos a considerar antes de hacer una implementación, que son importantes. Ya, el primero, debe ser esta implementación coherente con el resto de la revelación bíblica. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, reflejar las cualidades y bondades de Dios correctamente y también reflejar el correcto carácter piadoso que demanda la escritura del cristiano. Esto es importante. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. ¿La salvación se pierde? No.
mi aplicación de esa doctrina me debería llevar a tener una vida que se aleje del correcto vivir cristiano, porque, bueno, la salvación no se pierde, como hacen la caricatura muchas veces, salvo siempre salvo, hago lo que quiero. No, ¿no es cierto? ¿Qué haría eso? Ir en contra de la doctrina cristiana con respecto a la vida cristiana, a la piedad. Pero, por ejemplo, vivir una vida donde yo, bueno, si la salvación no se pierde, entonces, al mismo tiempo, esa implementación que hace me lleva a abusar de la gracia y no tomo correctamente el carácter de la justicia de Dios. Paso por alto su gracia y su misericordia. ¿Y qué incurro? En ofender a Dios. Entonces, mi implementación no se puede alejar de lo que la Biblia enseña de Dios mismo. Si la doctrina de la santidad es una, no me puedo ir una vida que sea licenciosa, pero al mismo tiempo, si la doctrina es, por ejemplo, la salvación por gracia, mi implementación, si bien tiene que llevarme a la piedad, no me puede llevar a una vida de legalismo, ¿no es cierto? No puedo empezar a tener una vida de práctica en que yo crea que por hacer ciertas cosas voy a ganar salvación o, bueno, la salvación no, pero amor. Dios me ama más si hago tales cosas. Y eso va en contra del carácter de Dios, porque si Él es inmutable, yo no puedo mover su amor de alguna manera a que sea más perfecto hacia mí. ¿Se da cuenta? Entonces, la implementación no puede salirse de las doctrinas que son básicas de la Biblia y del carácter de Dios. Otro aspecto a considerar. Aquí esto va a correr para los dos lados. Vamos a explicar. Debemos recordar que siempre podremos errar y que siempre necesitamos a Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo del auto que da el pastor siempre? Manejar al principio es complejo, ¿no es cierto? Hay que mirar el espejo retrovisor, los espejos de al lado, y andamos nerviosos. Pero, no sé si se acuerdan del examen teórico de conducir. Ahí a uno le explican que la gente que más tiene accidentes es la gente que sabe manejar. ¿Por qué? Porque se siente más confiado. Y esto es, hermano, yo creo que los que tenemos vida de iglesia de mucho tiempo, hemos visto muy buenos hermanos con el tiempo llegar a ideas que son muy malas. Pero ¿cómo? Si sabía tanto, si se ve un buen hermano que tiene tiempo de oración. Es que es la confianza, hermano. Creer que esto depende de mi capacidad de estudio. Y esto es importante, porque así como los que están, por ejemplo, empezando, decir, bueno, yo no tengo tanto tiempo en la iglesia, no tengo tanto conocimiento bíblico, y puede sentirse un poco temeroso de avanzar en el estudio. ¿Y eso por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en el estudio de nuestra mente. Solo nuestro conocimiento, mi capacidad intelectual para acercarme a la Biblia. Pero quien lleva mucho tiempo estudiando también puede confiar en eso, en exceso, en solo su capacidad intelectual, solo en los versículos que recuerda, solo porque ya sé conectar estas verdades con el Evangelio. Y caemos igual en errores de implementación. Entonces, esto corre para los dos lados. Y recordar siempre que necesitamos de Dios. Solo le voy a citar dos versículos, no es necesario que los busque, pero para que los recuerde. Por ejemplo, Juan 15:5. Dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y Juan 16:13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Hay que recordar, hermano, que todo lo que nosotros hacemos, sobre todo hincapié en esto, el estudio de la Biblia, es un acto profundamente espiritual que depende del Señor, no de nosotros. Entonces, y esto es un ejercicio práctico, si nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia, lo primero es acercarnos a la Escritura con humildad, reconociendo que esto es revelación de Dios, ¿no es cierto? No depende de nosotros. Dios la ha dado a conocer, Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Y debemos incurrir en oración, en una práctica de respeto a la palabra del Señor, no ser confiados porque llevamos mucho tiempo, hermano. Ya siempre podemos cometer errores, hay que aprender a depender del Señor en esto. Y para los nuevos, lo mismo, usted depende del Señor para interpretar y estudiar la Biblia. No se preocupe si no sabe mucho. Ocúpese de aprender. Pero no desespere por esto, ¿ya? El Señor quiere darse a conocer. Eso es importante. Si Él ha revelado una escritura, Él se quiere dar a conocer, ¿ya? Otro aspecto importante. Prestar, ¿qué? Atención cuando sea el propio texto quien provea una aplicación. Vamos a ver un ejercicio práctico con esto. Pero un consejo que se puede dar aquí es que, hermano, no sea creativo. No incurra en creatividades excéntricas ni nada. Mire bien el texto.
A veces los textos dan al tiro una implementación y no hay que hacer algo novedoso, ¿ya? Por ejemplo, busque ese texto. Lo tengo ahí si es que alguien lo quiere ver de ahí, pero búsquelo por mientras, para que lo vea. Recuerda igual que puede ir haciendo preguntas, acotaciones. Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a leerlo. Dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Ahí hay una ayuda. No sé si se alcanza a distinguir que hay unas negritas. Rápido, a ver ya si han estado practicando. ¿Dónde está el centro? ¿Qué está diciendo Pablo como principal? Eso, ¿no es cierto? No hay que estar afanosos, ansiosos. ¿Qué hace aquí? Da una aplicación simple. Mira, la ansiedad básicamente en lenguaje simple se pasa orando. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de esto? La paz de Dios. Eso podríamos tomarlo como doctrina y esto como una aplicación simple. Yo no tengo que ser creativo en este texto. Por ejemplo, ¿qué haría una mala implementación de este texto? Tomo este texto, tengo que enseñarlo a alguien. 3 maneras de dejar la ansiedad. Mala implementación, pues sí, hay una sola. No le tengo que enseñar a alguien a meditar, a ejercicios de respiración. El texto está dando una hora. Y eso va a tener una consecuencia. ¿Cómo podría ser una buena implementación aquí, por ejemplo? Ya la oración sola, sí, pero ya ahí la aplicamos a cada contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, empezar a analizar a nosotros mismos. ¿Estoy llevando una vida de oración agradecida? Mi oración se está basando solo en peticiones, lo que no tengo, y empezar a analizar esas cosas. Pero no puedo salir de la oración. La oración es lo que el texto me está diciendo que debo aplicar para tener una vida menos afanosa, menos ansiosa. No me puedo poner creativo, ¿ya? Esta es la idea de no ser creativo. No es que usted no pueda hacer aplicaciones prácticas hoy. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Estamos bien. Bien. Voy a alejarme un poquitito. Otro aspecto. Ojo. Apuntar a una transformación. Y esto es súper importante, hermano. Mira. Primero, esto no busca solo entregar una información. ¿Ya? Ponga atención a lo siguiente. ¿Qué buscamos? Buscamos desafiar a otro que estemos enseñando, ya sea, por ejemplo, un niño, o a nosotros mismos, desafiarnos a producir cambios en creencias, afectos y conductas. Los pasos previos que ustedes han visto a través de la escuela dominical nos deberían de llevar a encontrar en los textos verdades y doctrinas que deben confrontar o alentar lo que se cree, cómo se siente o cómo se vive. Vamos a hablar de esto más específicamente ya hablando de la implementación. Pero básicamente lo que buscamos nosotros en el estudio de la palabra es buscar una transformación y ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Simple. Si, por ejemplo, esto es un consejo, por ejemplo, si su libreta devocional, si usted la mira y las notas que tiene ahí son solo notas teológicas y no hay nada ahí que baje esa doctrina, ¿cómo yo voy a vivir esto que estoy estudiando? Ese devocional no está completo. Ese estudio no está completo. La búsqueda de nuestro estudio bíblico no está buscando que yo escriba un libro de teología. Lo que está buscando es que usted lo viva. Por ende, no puede solo alguien que, por ejemplo, si un no cristiano o un cristiano con menos conocimiento viene a hacernos una pregunta, yo entregarle solo la información. Lo que deberíamos de buscar es que esta persona entienda cómo vivir esto que está preguntando. Por ejemplo, me acuerdo que el pastor Daniel daba con los talleres de crianza siempre esta idea de al niño explíquele el lenguaje simple, bájele la verdad. No busque solo la información al niño, no necesito que el niño entienda la palabra concupiscencia, necesito que entienda que él es un pecador, ¿no? Y hay un lenguaje simple. No busquemos solo entregar información. Otro aspecto, aplicaciones concretas. Y esto también va en 2 líneas. Por ejemplo, a veces a la aplicación nosotros mismos a otro, ¿qué podemos hacer? Irnos a cosas muy complejas, muy elaboradas. Bueno, la aplicación es sencilla, algo práctico.
Porque esto también nos pega a todos, en que a veces nosotros tenemos un texto, sabemos en qué nos está confrontando ese texto, y nos damos una vuelta. O es que por acá puede ser, y no, si yo estoy luchando con un pecado, y este texto me está confrontando con ese pecado, yo dejo ese pecado. No me doy una vuelta a pasos previos para... No, es que este día es menos esto, este día menos... Aplicaciones concretas, prácticas, hermano, que usted las pueda hacer. No se ponga metas tampoco inalcanzables. Si usted no tiene una vida de oración, no va a empezar al otro día a orar 1 hora. Hay que ser realista, no lo va a hacer. Y si lo va a hacer una semana, la siguiente la va a dejar. Concreta, ok, soy malo para orar. Me pongo una alarma, voy a orar todos los días hasta ahora 15 minutos. O 5 minutos. Lo que usted de verdad compromete es hacer. Porque a veces adquirimos compromisos muy elevados o vueltas muy largas de implementación que terminamos no haciendo, hermano. ¿Ya? Y otro aspecto, tener en cuenta la audiencia. Y aquí, por ejemplo, lo que hablábamos de los niños o de los no creyentes o de cristianos nuevos. A veces la implementación tiene que ser adecuada a ellos. Por ejemplo, el texto de Filipenses que leíamos es un texto para cristianos y para no cristianos, ¿sí o no? ¿Es un texto para cristianos y no cristianos? No. Esa promesa que está haciendo Pablo y esa explicación es ¿para quién? Para creyentes. Si un no cristiano viene y me pregunta sobre este texto, yo le puedo decir, lo que tú necesitas es orar. Y orando, tus ansiedades van a bajar y tus problemas van a bajar. ¿No? ¿Qué necesita esa persona? El Evangelio, Cristo. ¿Sabes qué? Esto que está aquí es una rica promesa, pero para mí que soy cristiano. Y yo me refugio en Cristo. ¿Pero sabes cómo encontré refugio en Cristo? Porque primero me arrepentí de mis pecados y lo llevamos al Evangelio. Yo no puedo aplicar ese texto a un no creyente. Hablamos, por ejemplo, de la implementación de los salmos, de proverbios. Hay que tener cuidado ahí porque son textos poéticos y a veces puede tomar literalidades que son poéticas. ¿Ya? En los niños lo mismo, ya lo habíamos dicho, implementar de manera fácil. Ya no entendiendo cuál es lo que yo estoy buscando o cuál es mi audiencia. Pastor Ricardo. Sí. Volviendo un poquito al tema de las aplicaciones concretas. De pronto un error que también es común cuando hacemos aplicaciones es que somos demasiado generalistas. Claro. Y lo concreto es lo contrario a lo general. Ya cuando se nos pide algo concreto, se nos pide algo que podamos hacer, ¿no es cierto? Incluso que sea medible. ¿Me entiende? Que yo pueda saber si lo hice o no. Pongo un ejemplo. De pronto un texto nos puede estar hablando acerca del amor al prójimo, ¿ya? Entonces, bueno, una aplicación podría ser, bueno, tengo que amar más a mi prójimo, ¿ya? Pero eso es demasiado general, ¿me entiende? Allí yo podría hacer adecuaciones concretas a mi vida y, por ejemplo, pensar en algún hermano que me cuesta, ¿ya? En algún hermano claro. que me cuesta, ¿no es cierto? Que tiendo a no acercarme, que a lo mejor en el pasado ha habido algún problema y esa aplicación de amar, bueno, yo ahí puedo aplicar algunas cosas. Bueno, en el transcurso de la próxima semana voy a comenzar a orar por el hermano. Me voy a acercar al hermano. Conscientemente lo voy a saludar, le voy a preguntar cómo está. Es decir, dar pasos concretos, medibles, prácticos, en donde yo voy a mostrar o con la ayuda del Señor me voy a esforzar en amar a ese hermano. Entonces, eso es algo concreto que decir, bueno, ahora tengo que amar más a los hermanos. Claro. ¿Entiendes? Claro, sí. O por ejemplo, en textos que confrontan el pecado, hermano. Es importante, nosotros sabemos contra los pecados que luchamos. Eso yo creo que todos lo tenemos claro y alguno puede que nos vamos descubriendo en el camino que no estábamos luchando con eso que era un pecado. ¿Ya? Pero con los que estamos luchando, más o menos tenemos claro. Toma decisiones concretas con respecto a eso. Si yo lucho contra el chisme, me dejo de juntar con los chismosos. Si yo lucho con, no sé, pues hay menor edad, pero con ciertos pensamientos y todo, bueno, hay ciertas cosas que tengo que dejar de ver nomás, o quizás no tengo que tener celular con internet y simple. Y no es que voy a pedir consejo, la aplicación práctica para esto es leerme un libro sobre santidad. No, pues deje el celular en la casa, no sé, no ocupe el computador solo. Hay un montón de cosas que son súper prácticas para la vida, que tenemos que empezar a dejar de hacer con respecto a ciertos textos, como decía el pastor. ¿Algo más con respecto a esto? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Pregunta? ¿No? Bien. Siguiente. Esta
Esto es importante, hermano. No poner consecuencias donde no las hay. Ojo ahí. ¿Qué dice ahí? La aplicación no son verdades doctrinales, lo que hemos dicho, sino aplicaciones ligadas a circunstancias específicas. Vamos a ver un ejemplo con respecto a esto, pero de esta idea cae mucho el legalismo, en dar consecuencias donde no las hay. Si yo no hago esto, me va a pasar esto. Ojo que no todo es así, ¿ya? Hay cosas que sí van a pasar, que están, obviamente. Si yo dejo mi vida de oración, descuido mi vida de santidad, voy a tener consecuencias. Pero hay otras aplicaciones que yo no las puedo llevar a este ámbito. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este salmo? Lo hemos visto. Después vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, al que sana todas tus enfermedades. Por ejemplo, pensemos esto. Un día Pastor Ricardo nos predica este salmo y nos da como consejo. Hermano, les doy una aplicación, un consejo para esta semana, una tarea. Hago una lista de todas las bendiciones del Señor en su vida. Y va a ser un muy buen ejercicio para que usted vea todo lo bueno del Señor en su vida. Es una buena aplicación. Aunque el Kevin no te confía. Imagina el Kevin se lo olvida y no lo hace. Yo puedo decir que el Kevin pecó, hizo algo malo, por no hacerle caso al pastor. Ya sabes, Kevin. La verdad, Kevin, esto es una intervención para ti. No, pero hablando en serio, no es pecado no hacerlo, porque esa implementación no puede ser absoluta. ¿Qué pasa si un día al pastor lo invitan a predicar y va, no sé, al campo donde la mitad de la iglesia no sabe leer ni escribir? ¿La aplicación es buena? Es buena. Pero no es adecuada a todos los aspectos. Y por ende, el que no lo hace no incurre en una maldad, no incurre en un pecado al no hacerlo. ¿Ya? Ojo con esas aplicaciones, porque a veces nosotros nos ponemos consecuencias. Como, es que yo no hice esto, entonces como que fallé a esto que yo en oración me comprometí a hacer y por eso me está yendo mal. No, ojo. No, porque puede que yo esté haciendo toda mi vida tratando de esforzarme en esto y el Señor igual me manda una prueba. Entonces, cuidado con pensar estos aspectos donde yo no hago esto, tengo esto. Yo hago esto y pensar que si hago las aplicaciones a esta doctrina, entonces si yo la aplico, me va a empezar a ir bien. No, seguramente este veranito que tengo en mi vida, donde todo me está saliendo bien, es porque yo estoy llevando mi vida correctamente con respecto a lo que estoy estudiando. Desde que empecé a estudiar la Biblia me ha ido mejor. Ojo, hermano, eso es un error. Por último, aplicarse el texto a uno mismo. Y hay transmitir una enseñanza que no se aplica primero a nuestra vida es hipocresía. Para los que yo aún no tengo la fortuna de criar, si yo le trato de enseñar a algún niño, a mi hijo, y ese hijo no ve eso en mí, ¿qué soy yo? Un hipócrita. Si yo le quiero enseñar algo, por ejemplo, a mi esposa, es decir, yo creo que en esto debería cambiar, pero yo no estoy haciendo nada por eso. Hipocresía. Si yo, por ejemplo, un hermano me viene y me dice, hermano, ¿sabe que yo tengo duda con este texto? ¿Usted me podría ayudar? Y yo, no, pero esto, usted debería hacer esto. Y el hermano empieza a pensar, oye, pero yo este hermano jamás lo he visto en eso. Por ejemplo, las aplicaciones del amor al prójimo. Empezar a enseñar sobre el amor al prójimo a otro. Hermano, yo creo que usted es muy solitario. Usted tiene poco amor por los demás. Y el hermano me ve a mí y dice, oye, pero usted hermano re pesado. Y dime amor al prójimo, ¿dónde está? Y del otro. La doctrina tiene que ser primero aplicada a nosotros, luego tratar de enseñarla. Yo creo que esto es un ejercicio, los pastores pueden dar testimonio de esto. Cada predicación que se prepara primero pasa por ellos mismos y debe confrontarla. Si la doctrina bíblica a mí primero no me confronta y yo después estoy buscando confrontar a otro con esta doctrina, hermano, estoy siendo un mentiroso. Hay que tener ojo con esto. Por eso le decía, la implementación suena sencilla y la verdad es un ejercicio más sencillo que los anteriores. Pero es delicado porque podemos incurrir en faltas que son complejas. Entonces, avanzando. Bueno, apliquemos un texto. ¿Qué es aplicar un texto? ¿Cómo aplico un texto? Vamos a ver ahí. Aplicar un texto. Y esto va a ser como una canción. Lo puse en bonito ahí para que sea bien claro. Se aplica un texto a la cabeza, a las manos y al corazón. ¿Qué se refiere esto? Las creencias o las cosas que entendemos sobre un texto.
Las manos, el hacer, ¿qué tengo que hacer con esto? Y en el corazón se confrontan o se fomentan afectos. ¿Ya? Vamos a ver específicamente a qué nos referimos con esto. Primero, aplíquelo a la cabeza, o sea, confrontar o animar creencias. A veces un texto, yo creo que a todos, por ejemplo, los que hemos con los años ido siendo transformados y reformados por el Señor a las doctrinas de la gracia, fuimos siendo confrontados con ciertas creencias, ¿no es cierto? O con cierta práctica, por ejemplo, que hemos tenido. Yo recuerdo, por ejemplo, esto fue abierto para todos, pero, por ejemplo, una vez tuvimos una confrontación como iglesia, cuando transformamos el hecho de la escuela dominical en la mañana y los niños en el culto se quedan. ¿Y qué fue eso sino una confrontación de la propia Biblia nosotros como iglesia? ¿Y qué tuvimos que hacer ahí? Confrontar algo que nosotros creíamos es que los niños van a molestar en el culto. Y eso es algo que creíamos, pero que la Biblia no dice. Y hay que confrontar esa creencia. Y al corazón que tenemos que entonces modificar ahí el aspecto de cómo llevamos a cabo el culto público. Y amar a nuestros niños para soportar, por ejemplo, en un momento cuando el niño de verdad está llorando. Y de verdad está metiendo un ruido que me puede ser molesto. Y amar el culto público de la manera en que la Biblia nos da directrices cómo hacer un culto público. Y a la práctica es que los niños están aquí. Así de simple. Pero, parte de eso, debemos entonces preguntarnos, primero, yo leo un texto, tengo una doctrina, hemos visto cómo enmarcar una doctrina, ponerle título, encerrar las palabritas, todo. Bueno, ahora, esto que está aquí en el texto, ¿lo creo o no lo creo? ¿O creo algo que es diferente a esto? O quizás, sí, lo creo. Y tengo que, bien, voy por buen camino. Gracias, Señor. No todo va a ser confrontación. A veces yo me topo con un texto y digo, bien, gracias, Señor, porque tú me has llevado a entender esto hace un tiempo y con este texto, ¿qué hago? Confirmar lo que yo creo. A las manos, ¿qué buscamos? Alentar o corregir comportamientos. ¿Hay que alentar alguna conducta o hay que condenar alguna conducta pecaminosa? Eso es importante. Bueno, entiendo. Bien, Señor, creo esto. ¿Hago esto? Eso es otra pregunta. Por ejemplo, es lo que hablaba el pastor Ricardo del... Bueno, creo, sinceramente, tengo que amar a mi prójimo, a todo el mundo. ¿Lo estoy haciendo? ¿Tengo una práctica de amor al prójimo? ¿Cómo se está viendo esta práctica en lo que otros pueden ver? Si eso es las manos, lo que hago. Estoy haciendo un ejercicio consciente. Y tercero, aplicarlo al corazón. O sea, cultivar o condenar afectos. Y esto, fíjese que en todo es cultivar, condenar, confrontar o alentar. Porque el texto va a transformar... No puede ser que yo tenga un texto y no pase nada hacia mí con ese texto. Comportarme frío ante el texto. No, esto ya pasó. Algo debe provocar en mí. Entonces hay que cultivar algún afecto. Por ejemplo, tomemos el mismo ejemplo del culto público y del tema de los niños. Quizás nosotros podíamos haber dicho, no, pero es que amamos más nuestra tranquilidad en el culto. Amamos más ese aspecto de estar tranquilitos, sin un llanto, y que otros hermanos se hagan cargo de mi hijo hace rato, no yo. Quizás amo más mi comodidad. En el tema que, por ejemplo, que daba el ejemplo el pastor Ricardo, el tema del amor al prójimo. Amo más mi comodidad. Quizás hacer algo por mi prójimo lo que va a hacer es incomodarme. El simple hecho, por ejemplo, de tener una canasta de misericordia y traer cosas para la canasta de misericordia es un ejercicio práctico que de repente puede confrontar mi comodidad de mi bolsillo. Es decir, pucha, es que esto igual me puede hacer falta a fin de mes. Se confronta. La oración, ejercicios prácticos con la oración. Vamos a ver algunos textos con respecto a eso, pero ¿por qué no tengo una vida de oración? ¿Por qué no tengo más tiempo de oración? ¿Qué es preferente en mi vida? ¿Mi tiempo viendo tele? ¿Mi tiempo descansando? ¿Mi tiempo leyendo otras cosas? Hay que empezar a ver donde hay un librito, no recuerdo cómo se llama, pero un librito chiquito que leí como en mi adolescencia, que tenía un trono, así era celeste, tenía un trono chiquitito. Así chiquitito el libro. Y no me acuerdo nada de ese libro, pero de una sola cosa me acuerdo que decía, mira, un ejercicio práctico para ver dónde está tu corazón, vea lo que le dedicas más tiempo en tu vida. Y ahí podemos empezar, viendo doctrinas bíblicas donde yo estoy aplicando esto a mi vida en tiempo de mi vida.
en inversión de mi tiempo, que es el recurso más valioso que tengo. Porque a veces pues, también podemos decir, pero yo amor al prójimo tengo, soy súper dadivoso. Pero lo hago porque es que tengo plata y me sobra la plata para hacerlo. O lo hago de corazón y de verdad hay un afecto con esto y yo quiero ayudar a mi hermano y amarlo a través de esto. Eso es lo que tenemos que empezar a confrontar entonces cuando decimos cabeza, mano, corazón. Como una canción. No voy a hacer acciones aquí, hermano. Tranquilidad. Miren, antes de pasar a una aplicación, por ejemplo, ¿cómo aplicamos un texto a los no creyentes? Lo que decíamos con Filipenses, por ejemplo. Advierta, las promesas de la Biblia, si un no creyente estamos hablando con alguien que nos está preguntando, a veces en el trabajo podemos tener estas oportunidades donde hay gente curiosa de la Biblia. Por ejemplo, el otro día en el trabajo me enteré que hay un compañero de trabajo que está leyendo la Biblia solo. Está leyendo la Biblia solo por tener tiempo en paz en la casa. Dijo, así, ojo, no, es que así estoy con el celular tranquilo, lo leo en el celular nomás y así mi señora no me molesta. Dijo. Y súper mal motivo para leer la Biblia. Pésimo motivo, pero ya la está leyendo. Entonces yo le dije, bueno, si tienes alguna pregunta, le dije algo, podemos conversar. Y ahí me dijo, sí, podría ser. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Él va a traer preguntas. Y yo le puedo decir, no, esta promesa tú la tienes que abrazar y hacer. No, empezar a confrontar. Con estas promesas no son para ti. Tienes que entender que son para los cristianos. La Biblia, si tú la lees, te va a prometer otra cosa. Si tú no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Esa es tu promesa en la Biblia, hasta que te arrepientas. ¿Quieres estas otras promesas? Primero arrepiéntete de tus pecados. Y ahí van a ser tuyas y vas a recibir el amor afectuoso del Señor. Pero tengo que advertir, no puedo simplemente, cuando un no cristiano viene, desaprovechar la oportunidad y darle como masajitos con la palabra del Señor. Y otro aspecto, invítelos a Cristo. No puedo quedarme solo en la advertencia y mandarlo al infierno y no extenderle la mano para salir de ahí. Tengo que invitarlo a Cristo. Así como la Biblia es enfática en condenar al que es no creyente, también es enfática en prometer que hay perdón de pecados para todo el que se arrepiente. Tengo que ser enfático con estos dos aspectos. Mucho tiempo quizás la predicación de la calle, por ejemplo, incurrió en ese aspecto. Solo mandar a condenación a todos los que estaban escuchando. Y no está la gracia ahí. Y si no está la gracia, no está Cristo. Si no está la advertencia, tampoco está Cristo, porque no está el juez justo. Hay que tener un mensaje equilibrado con los no creyentes. Entonces, esto lo quería tocar antes de pasar a la implementación, porque vamos a ver, obviamente, implementación práctica para nosotros, ¿ya? Pero no hay que olvidar que también deberíamos de compartir con no creyentes, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa importante. Todas las doctrinas pueden aplicarse a la cabeza, a las manos y al corazón, pero no todas las aplicaciones son necesarias para determinar cuáles son apropiadas. Hay que tener en cuenta la madurez de la audiencia o a quién nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo práctico. El Salmo 14:1 dice así: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y yo este texto lo estoy enseñando a cristianos. ¿Cabe la idea de aplicarla a la mente? Si el texto está diciendo, dice el necio, no hay Dios. Yo asumo que en la iglesia partimos de que ya son creyentes, o sea, ya no es un necio total que dice no hay Dios. Por ende, quizás no tengo que empezar a enseñar sobre la existencia de Dios al hermano. Me salto ese paso, si ya es cristiano. Pero quizás puedo bajarlo a otras prácticas. Bueno, si entiendo que Dios existe y creo que Dios existe y es real, bueno, los aspectos de mi vida están delante del Señor y podemos hablar, por ejemplo, este aspecto que estuvo Coalición del Evangelio bien de moda un par de años, el corandeo. Vivir una vida delante del Señor. Puedo hablar de esto, por ejemplo. Estoy llevando mi vida con respecto a entendiendo que el Señor es real, que Él existe y que es absolutamente soberano y omnipresente y omnisciente en mi vida. Este es el Dios que se me ha revelado a mí. Entonces, ¿mi vida corresponde a esto o tengo una vida secreta, por ejemplo? El famoso cristiano FBI, que nadie se entera que es cristiano. Desde la CIA. Cristiano secreto. Bueno, ahí tengo una aplicación quizás a empezar a confrontar los afectos, el corazón y la práctica de la vida cristiana, pero no tengo por qué confrontar una creencia, porque ya se cree la base del texto. Ya puedo ir hilar fino, después hablar
otros tipos de creencias con respecto a esto. Pero en lo simple, esta persona ya cree que Dios existe. No tengo que enseñarle ese aspecto. Le voy a pedir a repartir una hojita. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas, obviamente porque las aplicaciones son prácticas, fue redundante. Pero ahí en la hojita se va a topar con preguntas, que son las mismas que yo fui poniendo aquí, pero separadas. ¿Ya? Le voy a dar algunos minutitos. Entonces, está el texto, son dos textos, Colosenses 4:2 y el Salmo 103, 1 al 3. Simple, pregúntese. ¿Hay algo de aquí, quizás como somos cristianos, pero cristianos ya maduros, quizás hay aspectos con respecto a la creencia en la mente? ¿Cómo aplico esto a lo que creo? Confrontar una creencia, quizás que no van a ser del todo necesarias. Quizás usted puede decir, bueno, yo ya creo que Dios es digno de la adoración de todo corazón. Pero llévelo a la práctica entonces. Pregúntese, ¿cómo hago esto? Pero hermano, para usted, ¿llevo esto a la práctica? ¿Cómo? ¿Cómo llevo esto a mi corazón? ¿Ya? Le voy a dar unos minutitos, hágalo y después, si alguien se atreve, puede compartir uno que no sea tan íntimo. Si hay alguien que es una aplicación más privada, tranquilidad, no se la vamos a pedir. ¿Ya? Así que tómese unos minutitos para hacerlo. Recuerde siempre aplicaciones concretas, ¿ya? Sea prácticos, simple. Hay harto ejercicio ahí sobre la oración, por ejemplo, que pueden ser llevados de manera simple. Hagamos primero la de, si van ahí con Colosenses, vamos a ir revisando algunos aspectos, ¿ya? Y luego avanzamos hacia Salmo, para que no estemos tanto tiempo ahí calladitos. Igual recordarle, por ejemplo, el pastor Ricardo dijo en un momento que van a haber aspectos, por ejemplo, en un texto que van a ser como repetitivos para nosotros, o quizás van a ser redundantes. Y estos textos, por ejemplo, que hablan de la oración, puede que las aplicaciones también sean un poquito redundantes. No importa. Lo importante es que se comprometa a algo a hacer, ¿ya? A veces la aplicación pueden ser parecidas entre un texto y otro. No importa. La Biblia lo está recordando, hay que hacerlo. ¿Ok? Un minutito más para ir revisando lo de Colosenses juntos.
¿Cómo van? ¿Podemos revisar ya Colosenses? ¿Más o menos? ¿No? ¿Todavía no? Ah, no era tan fácil. No, es que es más largo. Obviamente requiere pensar. Esta parte ya no requiere solo como información, sino que requiere bajarlo, pensar. Es quizás más lentita. Se ven concentrados. Se ven ordenados. Es como cuando en el colegio el profesor te miraba y tú no sabías y te hacías como que estabas así, pero pensando la mejor respuesta y no sabías nada. Estabas así. Ya, revisemos algunas para... No importa si no alcanzó a terminar Colosenses, termínalo en su casa. ¿Alguien quiere compartir algunas? Que no sea muy privada, quizás sea una muy privada. Pero si alguien quiere compartir algo, bienvenido sea. A ver qué se les fue ocurriendo. No se amontonen. Voy a hacer una yo, a ver si se anima a compartir algo parecido. Hermano Claudio, creo. Ah, ya, no es que me hizo así. Dijo, adelante, ya. Mire, por ejemplo, la doctrina, la primera. Los cristianos deben orar con perseverancia. ¿Cómo llevamos eso a la práctica, entonces? Por ejemplo, a las manos. Incluir un tópico en mi oración que no tenga que ver conmigo y que no necesariamente sea de respuesta rápida. Por ejemplo, incluir aspectos como la obra del Señor en general. Algo que yo nunca voy a ver como su obra completada, por decirlo así en mi oración, una respuesta rápida, pero que son aspectos que me ayudan a perseverar porque tengo que estar constantemente haciendo eso. Por ejemplo, orar por el avance de la obra del Señor en todo el mundo. Jamás, hermano, voy a poder parar esa oración hasta que Cristo venga. Entonces tengo que aprender a perseverar en algo que no voy a ver en 2 semanas más su respuesta. Por ejemplo, ahí podemos aplicar la perseverancia práctica. ¿A alguien se le ocurrió otra idea? Sí. No, Claudio. Yo creo que respecto al punto 1, Uh-huh. tengo que confrontar unas falsas creencias dentro de la ¿Sí? ayuda, ¿cierto? Muchas veces podríamos pensar y entender mal la soberanía de Dios Uh-huh. y pensar que como Dios es soberano en todas las cosas, ¿para qué voy a orar si total Dios hace lo que Él quiere? Claro. Entonces, uno podría desestimar la oración. Sin embargo, eso estaría mal porque efectivamente aquí Colosenses nos dice que debemos orar en todo tiempo al Señor. Por lo tanto, eso tendría que ser confrontado. O esta Claro. mala, o este mal pensamiento, o mal enfoque de la doctrina, de la soberanía de Dios, no tiene que ver con que yo no ore porque Dios total va a hacer todo lo que quiera. Estoy obligado a orar y perseverar en Dios. Por eso también, recuerdan al principio, uno de los aspectos a considerar para la implementación era que tiene que ser coherente con lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia, por ejemplo, hablando de la oración que enseña, tenemos que orar. Sobre la soberanía de Dios, ¿enseña que es soberano? Sí. ¿Y eso la Biblia en algún momento pone un impedimento para que yo acuda a Él constantemente y declare mi necesidad de Dios? Ningún aspecto. Entonces, la práctica de un versículo de la oración no me puede llevar a eso. Por ejemplo, vamos a avanzar en otro. Por ejemplo, la misma aplicación. Los cristianos deben orar con perseverancia, al corazón. Por ejemplo, con respecto al ejemplo que yo les di, bueno, amar, y debo empezar a amar de verdad la obra del Señor. Porque eso me va a hacer perseverar en oración por la obra del Señor. Amo lo que Dios ama y tengo que empezar a confrontar aspectos de eso. En la mente, por ejemplo, comprender que la obra de Dios es más importante que mis prioridades. Solo en este aspecto de ejemplo que yo les di, puede que con perseverancia sea otro aspecto, hermano. Puede que hayan ejercicios prácticos. Por ejemplo, yo por años mantuve una oración constante al Señor
por ejemplo, por mi padre. Y fue una oración perseverancia. Años tuve que aprender una perseverancia. Y a veces me cansé, y a veces no oraba, y me choreaba, porque era parte de la vida. Pero el Señor a su tiempo respondió. 14 años después. Pero respondió. Pero a veces, esto también es un ánimo para nosotros, es la perseverancia. A veces lo que usted desea de su corazón, puede que el Señor demore mucho tiempo en responder. Y a mí me gusta mucho Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 4:2, cuando habla del nacimiento de Jesús, que dice que nació en la plenitud del tiempo. Y si usted ve ese concepto, es como cuando un barco se llena y está listo para partir. Como el Señor responde a la oración cuando Él quiere, ¿cómo quiere? Y si no quiere responder en ese aspecto, hablamos lo que decía el hermano Claudio, la soberanía del Señor. Y ahí va otro aspecto. Tengo que aprender entonces a descansar en la soberanía. Y ahí van otros ejercicios prácticos. La segunda doctrina. Los cristianos deben velar en oración. ¿Alguien que se le ocurrió algo con respecto a esto? A ver. No sean tímidos. ¿Nadie? Por ejemplo, ¿cómo podemos velar en oración? En las manos, en el ejercicio práctico. Mantenerme vigilante ante las tentaciones. Eso, velar tiene que ver con vigilar algo, ¿no es cierto? Aguardar por algo. Entonces, algo que la Biblia me llama constantemente a estar alerta. El pecado. Y ahí puedo hacer un ejercicio práctico de oración. Entonces, mantenerme vigilante ante las tentaciones y en oración clamar a Dios para que me dé sabiduría y firmeza frente al pecado. La oración ejemplo del Señor incluye, ¿qué? Padre nuestro, líbranos. Entonces, a veces, este ejercicio práctico en vigilancia, yo a veces lo pensaba y decía, ¿cómo podemos vigilar en oración? ¿Qué vigilo? ¿Qué vigilo en mi vida? Lo que me llama la Biblia a vigilar mi vida de santidad, a cuidarla. Y tengo que ser vigilante en esto. Y mi vida de santidad depende, en parte de mi esfuerzo, es cierto, pero de la fuerza que el Señor me dé, ¿cierto? Y debo mantenerme en esto. Entonces ahí, por ejemplo, al corazón, con respecto a solo a este aspecto, amar la santidad. Debo cultivar un amor por la santidad del Señor para en mi vida práctica mantenerme vigilante en oración para que el Señor me libre de tentaciones. Y en la mente comprender mi necesidad de Dios para esto. No es que yo voy a vivir una vida de santidad por mi cuenta, autónomo. No podemos hacer nada separados del Señor, ¿no es cierto? Los cristianos deben orar con gratitud, la tercera doctrina. Esta es más fácil. ¿A alguien se le ocurrió algo? ¿Aplicar? Está muy poco participativo, hermano. Por ejemplo, en confrontar o animar una creencia, cuando se nos manda a orar con gratitud, bueno, confrontar la creencia de que orar es solo pedir. Claro. Entonces, cuando la Biblia me está mandando a orar con gratitud, entonces ahí yo confronto una creencia y me puedo confrontar y digo, bueno, tal vez mis oraciones se basan prácticamente en pedir a Dios, pero estoy dando gracias, ¿ya? Estoy dando gracias a Dios por las cosas que Él me da. Eso me puede llevar, por ejemplo, a algún hermano, siempre me he dado cuenta que son como hermanos que son muy prácticos en muchas cosas y de pronto eso me puede llevar a tener, cuando en mi tiempo de oración, a tener una hojita, qué sé yo, donde yo puedo enumerar y puedo recordarle a mi mente y a mi alma por qué debo dar gracias al Señor. Y eso me va a llevar a orar más con gratitud en mis tiempos de oración y a ser más agradecido. Claro. Puede ser una aplicación en la parte de la confrontar creencias. Sí. En lo práctico nos referimos a esto, hermano, ideas simples. Por ejemplo, yo conocí a un hermano que tenía una libreta de todos los hermanos cercanos que él tenía que iba conociendo. Iba anotando nombre, apellido, número de teléfono. Y cada cierto tiempo él te sigue hablando. Él ya volvió, está en Estados Unidos ahora. Y yo todavía hablo con él. Y él tiene una libreta de toda la gente por la que ora. Y va por días, y la va dando vueltas, y va por días orando por estos hermanos. Los que va sabiendo. Y si no sabe nada, bueno, ora en general por ellos. Un ejercicio práctico y simple. De una oración que se cuida más de otro, por ejemplo. No solo de mis necesidades. Por ejemplo, lo que decía el pastor, algo práctico, confrontar la idea de que la oración es solo pedir. Entonces, ¿qué tengo que empezar? Una cosa práctica. Bueno, voy a tener una oración al día en que no voy a pedir nada. Voy a solo agradecer al Señor. El otro día con mi esposa hacíamos ejercicio conversando, así como empezamos a hacer un checklist mental entre nosotros de todas las bondades del Señor en nuestra vida. Y nuestra conclusión era, el Señor ha sido muy bueno. y es muy simple hacer estos checklists en nuestra vida. Anote todo lo que el Señor hace en su vida.
Y se da cuenta que la lista es gigante y a veces, no, como que cuando tenemos una oración, tratamos de empezar con gratitud a veces, como que, y 2, 3, y ¡pah! 30 segundos de gratitud, 5 de petición. Y la oración está lista, ¿no es cierto? Y 2 minutos si eso pedir por otro. Pero somos muy así porque somos muy buenos para mirarnos el ombligo, hermano. Entonces estos ejercicios prácticos nos deberían de llevar a esto. Y por ejemplo, en una aplicación, por ejemplo, a confrontar el corazón sobre este aspecto, por ejemplo, en oración con gratitud. ¿Es de verdad confrontar? ¿Estoy siendo un mal agradecido con el Señor? ¿Hay aspectos de mi vida en que no estoy viendo la bondad del Señor? Y le aseguro, hermano, que todos con estos aspectos vamos a caer y vamos a ser encontrados culpables. Somos por naturaleza mal agradecidos, hermano. Entonces a veces estos pasajes que son simples de la oración, a veces los tomamos como muy simplecitos, pero en la práctica, cuando nos dedicamos a aplicarlos y a pensarlos realmente, por eso le decía, la aplicación es un ejercicio de pensar también, sentarse, ¿cómo estoy haciendo esto en mi vida? Porque si los paso por alto solo como información, no quedan realmente en lo práctico. Y avancemos un poquito, te lo voy a dar 2 minutitos, para el Salmo 103, del 1 al 3. Ahí hay 2, 3 doctrinas. Después va a ver lo que nos alcanzar a ver una. Bien, revisemos a ver si... Yo sé que esta, hermano, podía ser quizá un poquito más difícil, quizá, porque es como abierta. Es abierta. Pero hay cositas prácticas que se pueden hacer. ¿Alguien quiere compartir alguna vez algo que pensó? No, la Paula no quiere. ¿Alguien? Uy, que están tímidos. Ya, vamos primero. Jürgen, después la Romy, después el... Ahora sí, primero el tema de creencia, de pensar que la adoración es solamente algo invisible, ¿cierto? O algo dominical, ¿no? Que dice con todo el ser. Entonces, que conlleva todo el ser, ¿cierto? El corazón, la mente, el cuerpo, como templo del espíritu, para adorar a Dios de lunes a domingo, en todas las cosas que hacemos. En todas las cosas que hacemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Bien. ¿Cómo? Dice que Dios es supremo en todo y por esa razón nuestro corazón, mente y cuerpo debe ser sometido a la adoración constante y permanente, siendo conscientes de cómo adoramos a nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida. Bueno. Con respecto a adorar de todo corazón, me acordé de que, por ejemplo, cuando uno ofrenda, también está adorando al Señor. Claro. Entonces, no tomar, por ejemplo, el día domingo, tengo que ofrendar lo que me quedaba del bolsillo, sino preparar algo durante la semana para el domingo poder ofrendar. Siento que eso sería una forma de adorar de todo corazón. Claro. Lo que decía Jürgen, que todos los aspectos de la vida deben de transformarse en algo que adore, que glorifique al Señor. Entonces, por ejemplo, ahí, el aspecto de la ofrenda. Bueno, la ofrenda mía, yo la doy como lo que tengo, o de verdad esto es algo, recordemos, adoración, algo santificado, apartado para el Señor y traído con gratitud al Señor. Eso puede ser en cualquier aspecto de nuestra vida, hermano. Siguiente, Dios es digno de ser adorado de todo corazón. Bueno, lo que decía ahí, Dios es digno de ser adorado. Por ejemplo, el primero, Dios es digno de adoración. ¿Por qué Dios es digno de adoración? ¿Por qué Dios? Por su propio ser. Y ahí lo podemos llevar, por ejemplo, a la práctica. Ya. Confrontar una creencia. ¿Dios es en algún momento menos digno de adoración? No. Ya, bajémonos a la práctica. Si yo estoy pasando por un problema, ¿Dios es menos digno de adoración? ¿Cómo entonces en un problema, en una prueba difícil en mi vida, yo he, en el pasado, por ejemplo, adorado a Dios? O en ese momento mi práctica, porque la creencia era una, Dios es digno de adoración totalmente, pero mi práctica, Dios no era adorado.
Dios era, por ejemplo, una puerta donde yo me quejaba. Por eso digo, a veces, hermano, las doctrinas entre cristianos ya están aprendidas. Ya lo sabe en su mente. Pero en su corazón no se ha abrazado esa doctrina todavía. Y por ende, si no está ahí, en la práctica no la va a tener. Como ser consciente y perseverante independiente de lo que uno esté pasando. Exacto. Que nos lleva a la adoración. Por ejemplo, en la tercera doctrina, Dios ha dado a su pueblo abundantes razones para adorarlo. Esto se va, por ejemplo, es muy parecido a la tercera de Colosenses que dice, los cristianos deben orar con gratitud. Quizás esto de Dios ha dado abundantes razones para ser adorado, quizás se va a parecer en la aplicación a lo otro. Porque, ¿cómo podríamos implementar esta doctrina? No apareció. Perdón, le pido disculpas, hermano. No, pero ya, pensemos en eso. Doctrina. Dios ha dado a su pueblo abundantes razones para adorarlo. Hermano Claudio. Muy bien ese tema. Y este texto es tan grandioso, y tan maravilloso, pero como de repente nosotros no lo comprendemos ni imaginamos. Porque el simple acto de que un hombre y una mujer se unan en el sagrado vínculo del matrimonio glorifica a Dios y es parte de lo que nosotros bendecimos y damos gloria a Dios. De que la mujer sufra en el parto por dar a luz los hijos, es dar gloria a Dios también, porque así Dios tuvo que dar a luz también sus hijos, con dolor en su corazón. Cristo, por ejemplo. Claro. Sí. No. Hay que hacer el punto. Pero es tan hermoso esto, claro, es tan hermoso esto, que en todas las cosas que nosotros hagamos, como decía Jürgen, sea de hecho, palabra, pensamiento, el cuidado que tenemos de nuestros hijos, el cuidado que tenemos de nuestra mujer, cómo nos enfrentamos a los demás, cuando bendecimos, que significa decir bien de algo, ¿cierto? Estamos dando gloria a Dios en todas las cosas, como tú decías, cuando te pones a pensar en todas las cosas que Dios ha hecho, es hermoso cómo Dios lo hace. Y no quiero dejar fuera de esto que este texto es fundamental para declarar que Cristo es Dios. Él sanó nuestras dolencias y Él perdonó también nuestras iniquidades. Muy bien. A veces, hermano, van a haber textos como el primero que vimos, que son muy simples de aplicar, porque es algo muy concreto. Pero este texto de Salmo es como al revés, es muy genérico. Entonces, este es un desafío en la implementación, porque cuando el texto es genérico, no significa que yo voy a ser genérico. Dijimos, aplicaciones concretas. La doctrina, vamos a decirlo en un buen sentido, es grandilocuente aquí. Es grandiosa y podemos hablar de muchas cosas que Dios ha hecho, que Dios me ha dado justificación. Ya, pero en la práctica. En la práctica. Sí, bueno, hacemos un ejercicio recién con Ana Paula y uno dice ya, cuando yo dedico alabanza, ¿qué voy a hacer? Voy a alabar a Dios. Ya, ¿cuándo? No, voy a alabarlo todos los días. Ya, ¿en qué momento? No, cuando ore ¿entiendes? Y uno va bajándolo y es lo mejor para nuestra mente, nuestro corazón al final, a llevarlo a un punto súper específico, que es, como decís tú, aplicable, abrazable, digamos, y uno lo puede medir también. Claro. Yo había notado en el otro, por ejemplo, ya voy a dar gracias al Señor por tres cosas diferentes cada día de la semana, para ir conociendo, o sea, recordando la gratitud. Entonces, lo mejor es ser bien específico con mi vida, como se llama. Claro. Claro, sí, con nuestra vida, hermano. Y esto, si usted aprende a hacer el ejercicio práctico a su vida, yo creo, esto personal, yo creo que se va a ir transformando en un buen consejero para saber cómo aplicarlo en la vida de otro cuando le toque enseñar o aconsejar algo. Pero primero tiene que pasar por su vida. Primero el texto tiene que desafiarlo a usted, tiene que confrontar lo que usted cree, tiene que confrontar lo que usted ama y tiene que confrontar lo que usted está haciendo. Eso es súper necesario, hermano. Si no se acuerda de todo lo que vimos hoy día, acuérdese una cosa, el texto tiene que provocar algo en mí. Bueno o malo, por decirlo así, en el sentido de confrontarme. ¿Ya? No puede pasar un texto por mi vida y ser algo inocuo. Que no pase nada, que yo leí un texto como leí un diario en la mañana, un libro, una novela. No puede pasar eso en nuestra vida. Tenemos que entender que la palabra del Señor la necesitamos. Yo necesito la implementación de la palabra del Señor, porque
y esto es importante, no sabemos vivir, hermano. La Biblia es clara, el ser humano no sabe vivir. Vive cualquier vida alejada del Señor. Y sin la palabra del Señor, el ser humano, ¿qué hace? Correr a perversión, correr a maldad, correr a alejarse del Señor. Es por eso que la implementación es importante, porque es lo que usted va a hacer. Si la palabra del Señor no se baja a la práctica, hermano, no tiene ni un sentido. Yo he conocido un montón de teólogos por ahí, y he sabido un montón de teólogos que son capos, le pueden citar un montón de textos, pero no viven lo que estudian. Es eso, estudio, ¿no? Antes de terminar, hermano, cosas importantes también como reflexión final. Ponga atención a esto. El gran objetivo del estudio bíblico es el amor a Dios y el amor a las personas. Si su estudio de las Escrituras tiene como resultado otra cosa diferente a esto, entonces ha perdido el rumbo. Si el estudio, que todos los pasos previos que pueden ser a veces, y dijimos en un principio, tediosos, estar encerrando y separando los textos y poner títulos y todos los pasos, si todo este proceso y después una implementación a mí no me lleva a crecer en mi amor al Señor, no está dando fruto. ¿Y por qué hablamos también del amor al prójimo, hermano? O del amor a otros. Escucha esta idea. Es hermoso crecer en conocimiento de Dios, pero es igualmente hermoso ver a otros crecer en el conocimiento de Dios. Y esto es un desafío personal sobre implementación. Hermano, desafíese usted mismo a través de la palabra del Señor que dice que ¿qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. Hermano, ocúpese de hacer discípulos. Estas herramientas que se le ha brindado a través de la escuela dominical también son para que usted la aplique con otros. El Señor le ha permitido conocer la doctrina bíblica, le ha permitido tener herramientas de estudio, y hay otros que no la tienen, hay otros que están aprendiendo, hay otros que necesitan esto, hermano. Debemos amar la palabra del Señor a tal punto que la queramos aprender y que la queramos enseñar. Siempre dan este ejemplo, cuando las personas están enamoradas hablan del otro todo el rato. Bueno, siempre se daba ese ejemplo, me acuerdo en la escuela dominical cuando era chico, que nosotros teníamos que hablar del Señor porque lo amábamos. Pero yo he visto, no sé, pues personas que son apasionadas con algo y que buscan hablar de eso, pero enseñarlo todo el rato. Esta gente, no sé, que es fan de Star Wars, todo el rato quiere hablar de Star Wars y enseñar todas las líneas temporales que a nadie le interesa. O cualquier cosa, hermano, si, no sé, los que son músicos en un momento rayan con la música y quieren hablar de todo el rato. Hermano, el estudio de la palabra debería ser así. Hay un buen ambiente en la iglesia, yo eso lo reconozco, nos podemos de repente juntar a conversar y hablamos de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, pero eso, hermano, hay que cultivarlo más. Y si usted, por ejemplo, se siente lejano a esto todavía, pida ayuda, ame al Señor, ore al Señor para que el Señor le enseñe y pueda también enseñar a otros en un futuro. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por estos estudios, Señor, que hemos llevado de tu palabra. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tú te has revelado a nosotros a través de ella.